Y bienvenido una vez más a mi programa Despertando con Pasquale. Hoy es jueves 27 de abril, son las 9:08 y hoy vamos a hablar de otro tema relacionado con el aprendizaje de idiomas y cómo poder superar la vergüenza, cómo pasar de la vergüenza a la confianza, perdiendo la vergüenza a cometer errores. Buenos días. Muchas veces suele pasar, ¿no? De hecho, hay muchos alumnos que me escriben que quizás se lanzan, pero luego viene un momento que sienten vergüenza por la razón que sea, ¿no? Ese es uno de los enemigos principales que todos tenemos, porque hay dos enemigos que están matando tu aprendizaje de idioma, que son la vergüenza y la culpa, el miedo al error. El miedo siempre viene de la culpa y de alguna forma. Y hay mucha gente que siempre me escribe reiteradamente que cuando se exponen en un idioma extranjero, pues sienten miedo, sienten vergüenza. Y esto es algo que tienes que superar si quieres hablar un idioma, porque muchas veces la gente se cree que aprende teoría y al final no aplica. Y esto es perfectamente aplicable a todos los aspectos, ¿no?, de la vida, ¿no? Porque mucha gente también que va a otro tipo, yo que sé, estudian los mentores del dinero, los mentores de la salud, pero luego no aplican. Y entonces, pues claro, ¿qué pasa al final? Que todo esto que enseñan las personas son vendehumos, son falsos, son hipócritas y demás. Pero realmente a la hora de la verdad nadie aplica lo que realmente está aprendiendo. Entonces, claro, uno de los motivos principales por lo cual pasa esto es la vergüenza. ¿Por qué la gente siente vergüenza? Porque tiene miedo a cometer errores, evidentemente. Y eso es el tema del cual vamos a hablar hoy. Evidentemente, tanto la vergüenza como el miedo a cometer errores tiene unas raíces muy profundas en el sistema escolar tradicional en el cual la mayoría de nosotros nos hemos formado. O incluso en la educación tradicional que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, en la cual si tú haces la cosa bien, recibes tus premios. Si tú haces las cosas mal, no serás premiado. Entonces de ahí nace este miedo intrínseco, esta vergüenza intrínseca de si hago las cosas mal, no se me premiará. Si yo hablo mal, la otra persona no me comprenderá. Entonces no recibiré el premio que tengo que recibir. Entonces, desde hasta que éramos niños hemos sido condicionados por esta creencia limitante de no me puedo equivocar, si me equivoco se van a reír de mí, qué pensarán de mí si cometo un error. Y entonces, ¿qué hace? Que sentamos este sentimiento muy negativo que es la vergüenza, porque además la vergüenza, tanto la vergüenza como la culpa son señales de baja vibración. Cuando estamos en vergüenza y cuando estamos en culpa, la vibración se está midiendo en muy baja vibración. También, como decía anteriormente en el vídeo de la semana pasada, cuando nosotros estamos en una situación de vergüenza, en una situación de miedo, también a nivel neurológico y fisiológico, nuestro cerebro desbloquea una serie de hormonas que nos ponen en plan defensa, y entonces es absolutamente normal que tampoco consigamos tener un discurso lineal, nos equivocaremos aún más. ¿Te has fijado alguna vez cuando te pasa alguna cosa que no está bien? Entras en miedo, entras en vergüenza y al final te bloqueas y no consigues hacer la cosa, no simplemente a la hora de expresarte en un idioma extranjero, sino que cualquier cosa, ¿no? Y empiezas a imprecar, empiezas a decir palabrotas, empiezas a cabrear porque las cosas no están yendo como deberían ir. ¿Y qué pasa? Que las cosas salen aún peor. Y esto es aplicable también al aprendizaje de idiomas y a la hora en que nosotros nos ponemos a hablar en un idioma extranjero. Ay, madre mía, he cometido un error, qué vergüenza, se estarán riendo de mí. Porque luego también es cierto que hay gente
a la cual le gusta reírse de los errores de los demás. ¿Por qué? No porque realmente, de hecho esto no te lo tomes como algo personal, ¿no? O sea, es decir, es verdad que a veces tú puedes decir una cosa mal, ¿vale? O puedes pronunciar mal una palabra y puedes inconscientemente decir una cosa que no es. ¿No? Por ejemplo, hay muchas incomprensiones que se pueden crear en el momento en que tú dices una frase mal, una palabra mal. Tú puedes crear, evidentemente, puedes dar lugar a incomprensiones culturales y puedes ir una cosa por otra. O en el caso de los falsos amigos entre idiomas, donde tú te crees que estás diciendo algo y realmente en el otro idioma significa otra cosa. Sin embargo, digamos que es muy importante, es súper importante poder superar todo esto y no tomarte nunca de forma personal si tú estás hablando, si tú te vas a Inglaterra, si tú te vas a Alemania, si tú te vas a donde sea o hablas con personas que hablan este idioma, que es el que justamente tú estás aprendiendo y se ríen de ti, no te lo tomes como algo personal, porque realmente la persona que se está riendo de tus errores se está poniendo en tu lugar y se sentiría de risa, se sentiría pasándolo mal, simplemente está viviendo lo mismo que tú, desde la otra perspectiva, y entonces acaba riéndose como una forma de defensa, no porque se está riendo de tus errores, sino que se está riendo de lo ridículo que él mismo, ella misma se sentiría al estar en tu situación. Por lo cual, por eso siempre a mis alumnos les motivo a que no les den miedo a equivocarse, que no tengan vergüenza a la hora de equivocarse. Porque yo creo, y lo digo siempre en mis reels, lo que me seguís lo sabéis, que tu mejor aliado en el aprendizaje de idiomas son exactamente los errores. ¿Y por qué lo digo? Tiene una razón, porque cuando tú esperas al momento perfecto para poderte comunicar en un idioma, cuando tú esperas al momento perfecto, cuando yo sabré toda la gramática, cuando yo ya dominaré todo lo que tenga que poder, todo el vocabulario del mundo, cuando yo domine toda la gramática de una forma espectacular, perfecta y maravillosa, entonces, y solo entonces será cuando yo empezaré a hablar. Y posiblemente tampoco entonces lo harás porque seguirás nutriendo la idea de la inseguridad, de que miedo, de que vergüenza, y entonces nunca te soltarás a hablar. Por eso la mejor forma de aprender un idioma es soltándose desde el primer día. Desde el primer día tienes que hablar, tienes que lanzarte y sobre todo entrenarte, tanto tú psicológicamente, tanto a nivel neurológico, tu cuerpo, tu cerebro, a que hablar, lanzarse a hablar, cometer error o sentir vergüenza no es un problema, sino que es una forma más de aprender. De hecho, repito, o sea, esto está muy inculcado en nuestras cabezas, está muy anclado. ¿Por qué? Porque evidentemente una de las razones por la cual nosotros cometemos errores, o sea, nos da miedo, nos da vergüenza, es debido a la educación que nosotros hemos recibido desde niño, que siempre la cosa, o sea, al existir la moral, cuando ya se creó la moral de que existe el bien y el mal, entonces, pues claro, siempre estamos ahí como, ay, yo tengo que ser buena persona, y si yo hago esto no seré una buena persona, si yo no me comporto así no seré un buen estudiante, si yo no hablo de cierta forma no estaré hablando bien y se reirá de mí la gente. Entonces, cuando tú superas todo este juicio, te das cuenta que simplemente son juicios que tú misma estás alimentando y que lo único que están provocando es que nunca jamás hablarás el idioma que te dé la gana. Entonces, pues oye, si fuera en ti yo me pararía y me pondría a pensar y diría, oye, ¿cómo puedo hacer para que realmente este miedo inconsciente, este miedo estúpido que tengo a equivocarme, cómo lo puedo separar? Y justamente esta es la parte de el punto central que vamos a hablar, que os voy a hablar en este vídeo, en este directo, que es cómo podemos reprogramar nuestra relación con los errores actuando de manera tal que nos permita superar el miedo a equivocarnos y aún peor, la vergüenza a la hora de equivocarnos.
Primero, tienes que cambiar la percepción del error. Lo más importante, esto no solamente a nivel de aprendizaje de idiomas, vosotros siempre os he dicho desde el primer día que estos directos no solo van dirigidos al aprendizaje de idiomas, sino todo lo que os comparto lo podéis aplicar a cualquier aspecto de la vida, que no es simplemente o sea, cometer errores a la hora de aprender un idioma, sino que en cualquier circunstancia de la vida en que os encontréis, si tenemos este mapa mental de pensar, cometer errores es malo, entonces nunca haremos lo que nos da la gana, nunca haremos lo que nos gusta, y así tenemos personas amargadas trabajando en trabajos que no les gusta y solo están trabajando por dinero, porque tienen miedo a equivocarse, personas que quieren hacer otra cosa y no las hacen por miedo o vergüenza al que dirán, la madre mía, como si yo intento hacer un proyecto o emprender, como fracase, ¿qué va a decir la gente? Y así 1.000.000 de cosas más. Parejas que están juntos porque no son insatisfechas, que no lo dejan por vergüenza de lo que podrán decir la gente o por alimentar una culpa inexistente y demás. Entonces, ¿cómo podemos reprogramar esto de sentir vergüenza? ¿Cómo podemos reprogramar esta culpa inconsciente que tenemos que hace que sintamos vergüenza o que tengamos miedo a la hora de tomar cualquier tipo de decisión? Sea aprender un idioma, dejar a tu pareja o irte a vivir con tu pareja, o sea, porque parece que aquí todo malo, ¿no? Pero también hay otro tipo de lecciones que son buenas, que también nos cuesta horror, vergüenza tomar. Entonces, una manera, una cosa, y esto es un consejo de mi madre, que siempre, cuando yo era niño, siempre me daba este consejo, y yo le he hecho un mantra en mi vida y te lo comparto con amor, que era siempre, mi madre nunca me enseñaba que no cometiera error. Mi madre al revés me enseñaba que cuando yo tenía que hacer algo, por ejemplo, cuando iba a la escuela a escribir exámenes, por ejemplo, una cosa que me decía mi madre era que si yo no estuviera seguro con algo, que siempre fuera independiente y que no me dejara influenciar por lo que pudieran hacer los demás, sino que, es decir, me ha dicho en plata, que no copiara. Si yo no sabía una respuesta o si yo no sabía algo, que no lo copiara de los demás, sino que lo hiciera como yo creía que fuera lo correcto, lo que para mí, en mi opinión, es lo correcto. Entonces, que te acabas equivocando, dice, no le podrás echar la culpa a nadie, no te habrás equivocado con la cabeza de los demás, sino podrás decirte con todo orgullo, ¿me he equivocado? Sí, me he equivocado, pero estaba convencido que era lo correcto. Y esto creo que es un mantra fundamental, por eso te lo comparto hoy en este directo, porque toda la vida, obviamente como toda persona, me he encontrado frente a la decisión, frente a la situación de tener que tomar muchísimas decisiones. Vosotros sabéis que he vivido en muchos países, en varios países del mundo. No siempre ha sido fácil. O sea, yo recuerdo que cuando me vine a España en el año 2011, he tenido varios compañeros de español y me decían, hombre, tú estás chalao, ¿cómo te va a ir a vivir a España ahora? Y con la crisis que hay y tal. Entonces, claro, no te lo ponían fácil, no era una decisión fácil de tomar. Porque en el año 2011 pues vivimos una crisis económica, ¿no? Una recesión económica muy fuerte. Y además con el tema de toda la burbuja inmobiliaria afectó bastante más a España que a otros países, ¿no? Entonces, claro, la decisión no fue simple, pero yo consideraba que aquello era lo correcto. Yo quería dejar Alemania, me quería ir a vivir a hacer una nueva experiencia, tenía ganas de cambiar de hábitos, tenía ganas de cambiar de entorno. Y lo que quise poner en práctica este mantra de mi madre era que, oye, si me equivoco, pues ya está, yo creía que era la forma correcta y siempre puedo volver atrás, o sea, porque todo el mundo, todos nos podemos equivocar. Y por esto, aunque muchas veces es más fácil juzgar que empatizar con la persona que comete el error, yo siempre intento empatizar y decir, bueno, pues a lo mejor aquella persona se ha comportado así, ha hecho esto, o sea lo que sea, porque en aquel momento consideraba que esto era lo correcto que se tenía que hacer.
porque nunca sabemos las personas en qué situación, en qué circunstancia y en qué situación se pueden encontrar. Entonces, reprograma tu idea del error. En vez de considerar que un error, piensa bien lo que eventualmente para ti puede ser la forma correcta de hacer las cosas. Vale, pues mira, yo lo dije así, o sea, aplicándolo ahora ya al aprendizaje de idiomas, tú puedes decir una frase mal, pero tú estás convencido de que la frase es correcta. Entonces, esta posiblemente sea una forma de reprogramar tu mente y de ahí cambiar la percepción del error y no verlo como algo negativo, sino que verlo como algo positivo. Y luego, una cosa que siempre yo digo también es que no hay que tenerle miedo a los errores porque son tu mejor aliado. Cambia la percepción del error y míralo como tu mejor aliado. ¿Por qué? Te estaba diciendo antes, muchas personas se pasan meses, años incluso, estudiando gramática, estudiando vocabulario, escuchando podcasts, pero luego a la hora de hablar hacen escena muta y no dicen nada. También últimamente hay seguidores y seguidoras que me han escrito diciendo que se van de vacaciones a sitios donde hay muchos ingleses para la hora de hablar inglés. Oye, pero yo sé hablar inglés. Yo veo la televisión en inglés todos los días. Entiendo todo y conozco mucho vocabulario. Pero a la hora de hablar no lo consigo hablar y digo que yo no sé hablar inglés. Entonces, esto es debido a muchas cuestiones que no voy a explicar ahora, pero sobre todo a la percepción que tenemos del error como algo súper negativo. Porque algo te pasaría a lo largo de tu vida donde por un error que cometerías, te caería una bronca exagerada y entonces de ahí pues ya te miras bien y decir, antes de ser un error, me voy a preservar. Y yo soy de aquella persona que te dice al revés, que te digo, mira, si ves un error, lánzate de pleno en ello y luego pues quizá estás convencida que es un error y al final resultó que no, que lo has dicho de puta madre, lo has dicho perfectamente, que aquí no pasa nada. Porque realmente no pasa nada por equivocarte, porque aquí todos se equivocan, todos pueden tomar decisiones malas y todos pueden aprender mal y por esto, y afortunadamente tenemos siempre la posibilidad de hacer retro front y poder corregir nuestros errores mientras estemos vivos. Otra forma de reprogramar tu mente y esta idea de vergüenza a la hora de equivocarte podría ser lo que siempre he dicho, lo de cambiar el diálogo interno, porque ese es algo muy importante que a mí me ha ayudado muchísimo a tomar todo tipo de decisiones en mi vida. De hecho, no sé si alguna vez lo he contado por aquí, cambiando mi diálogo interno, yo pasé de una situación de tener muchísimas deudas porque no sabía valorar el dinero, no sabía valorar lo que hacía, a transformando mi diálogo interno, poder montar mi propia empresa, que además ha sido el sueño de mi vida. Y es muy importante porque el diálogo interno es las ideas, aquellos pensamientos que te vueltan por la cabeza en un momento de silencio. En el momento en que tú estás, por ejemplo, cocinando, no estás pensando en nada, o cuando tú quieres empezar, o estás aprendiendo un idioma, te pasa como una vocecita, ¿no? Como el diablo de Homer Simpson, que te dice, ¿pero tú de verdad has creído que ibas a hablar idiomas? ¿Tú de verdad te creías que ibas a hablar inglés, francés, alemán, lo que sea? ¿Tú de verdad te creías que ibas a conseguir esto? o así para cualquier otra cosa, ¿no? Pero tú, ¿qué te has creído? Que tú ahora te iban a contratar en aquel trabajo con lo estúpido, con la estúpida que eres, pero tú de verdad te has imaginado que podía tener la pareja de tus sueños, con lo feo, el absurdo, el antipático, lo que sea. Cuando tú escuchas estas frases, reescribe completamente el libro de tu vida, que lo que yo hice también, reescribir el libro de mi vida y transformar todos estos pensamientos absurdos que tenía hacia mí. Cada vez que me miraba en el espejo tampoco me miraba con la misma cara, con los mismos pensamientos como lo hago ahora. Y que no significa que haya terminado de tenerlos, sino que empiezo a tener menos conflicto también con estos pensamientos, decir, oye, pues si soy feo, si soy estúpido, antipático, pues también soy bonito así, también soy maravilloso así. Entonces cuando tú notas que empieza ahí la cabeza a hablar sola o que escuchas esta vocecita, el diablo de Homer Simpson te empieza a decir todas estas frases,
tú recógela, dale la gracia por la visión, por el trabajo que están haciendo, dale la gracia y aléjala de tu mente y reescribe esta frase. He dicho muchas veces, reescribe esta frase de forma positiva, es decir, a lo mejor no en plan, yo me creo que soy estúpida. No es que, no, yo soy súper inteligente, porque posiblemente tú aún estás nutriendo este pensamiento hacia ti, pero progresivamente reescribe es decir, vale, pues si me ha pasado por la cabeza que soy estúpida, y que no voy a aprender, o soy estúpido, que no voy a aprender nunca el idioma que me proponga, lo escribes diciendo, alabándote, vale, pues aunque sea estúpida, aún así soy maravilloso, soy un ser infinito, soy precioso, soy preciosa y demás. Y luego, progresivamente, cuando te das cuenta que sigue pensando esto, cambia una vez más la frase de una forma progresiva. Es como aprender un idioma. Tú pasas de un nivel 0 a un nivel avanzado progresivamente, porque todo esto es una carrera de fondo, todo esto es un camino donde tú empiezas el día X y terminas el día que te mueres, porque un idioma no se termina nunca de aprender, entre neologismos, estructura nueva, reformas que se hacen. Realmente tú nunca dejas de aprender un idioma hasta que nos vayamos de este plano. Y por último, una cosa muy importante también, en la que para reprogramar y para hacer que tu mente se reprograme paso a paso, y para que no lo dejes en el intento, es que tú empieces a exponerte progresivamente al idioma, a la decisión que estás tomando, a cualquier situación, que lo hagas progresivamente, sin presión. Yo sé que por ahí hay muchos mentores que funcionan con presiones, hay deporte de alto nivel que funcionan gracias al ponerse mucha presión, pero por ejemplo a mí esto no me funciona, porque soy de la opinión que si tú te pones ahí sujetando una pared, imagínate que me ponga aquí a sujetar la pared porque se está cayendo, y hago presión para que no se caiga la pared, ¿qué va a pasar al final? Que en algún momento mis brazos se cansarán. ¿Y qué va a pasar? Que la pared se va a caer igualmente. Al menos que tú no estés muy entrenado para poderte presionar de esta manera, créeme que va a venir el momento que tus brazos se van a cansar y la pared se va a caer igualmente. Entonces, ¿cuál es la forma para poder desarrollarte, para poder avanzar de una forma progresiva y no morirte en el intento, y no cansarte en el intento, y no sentir las cosas y decir, no puedo más, quiero otra cosa? La mejor forma de hacerlo es disfrutando del proceso, gozando de lo que haces. Yo en mi vida, una ventaja o un punto fuerte que yo sé tener, y cuando descubrí tenerlo me ayudó mucho y me ayudó a mejorar, me ayudó a tomar mejores decisiones en mi vida, que me ayudó a incluso a lograr todo lo que me proponga y cada vez más rápidamente, es el hecho de ser consciente que a mí lo que me gusta mucho, y a mí lo que no me gusta para nada. Entonces, claro, en mi vida siempre he hecho el trabajo que a mí me gustaba, porque si no me gustaba yo no era capaz de trabajar ahí. Y he trabajado en muchas cosas en mi vida, porque incluso para pagarme los estudios yo limpiaba escaleras y aseos y demás. Y es un trabajo que sé que no todo el mundo le gusta, pero yo me lo pasaba súper bien, porque tenía la posibilidad de hablar con personas de diferentes idiomas y demás. Y siempre cuando ha habido este punto, para mí yo me lo he pasado bien. Tuviese que limpiar escaleras, si tuviese que atender clientes, de profesor. He hecho mucho, incluso he trabajado en una empresa de mudanzas, imaginaros. Pero para mí, siempre que la cosa me haya gustado, siempre que haya podido transformar esto en un gozo, en mi pasión, en cambiar esta percepción de lo tengo que hacer porque si no, no tengo dinero. Entonces lo mismo pasa, esta es una regla que les suelo explicar mucho a mis alumnos, que una de las reglas del juego. Si tú empiezas a aprender un idioma porque debes, entonces olvídate de aprender cualquier idioma. De hecho, hay muchos extranjeros en muchos países del mundo
que se van forzados a otro país, ¿no? Y no acaban aprendiendo el idioma nunca. Llevan 20, 30 años viviendo en el país y nunca aprenden el idioma. ¿Por qué? Porque se han ido forzados, porque en su país no tenían la situación, una situación favorable por dinero, por guerras, lo que sea, que no sé la cosa de juzgar, pero ¿por qué nunca acaban aprendiendo el idioma? Porque se fueron de forma forzada a este país. Y cuando tú empiezas a forzarte para hacer cosas, créeme que no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir porque no te gusta, porque no te crea pasión, no te crea alegría, no te crea entusiasmo a la hora de hacer las cosas. Cuando tú cambias esta percepción y empiezas a aprender inglés, francés, polaco, chino, mandarín, lo que sea, desde esta percepción de me gusta lo que estoy haciendo, me encanta, me entusiasma. Por eso, por ejemplo, cuando a mí alguna vez me han preguntado cuál es el idioma que tengo que aprender. Oye, Pascual, pero ¿cuál es el idioma que tengo que aprender? Pues el idioma que tienes que aprender es el que te da la gana. Es el idioma que te dé la gana. ¿Por qué? Porque cuando hace muchos años estudié como profesor, estudié, por ejemplo, español lengua extranjera. Y todo el mundo me decía de aprender inglés. Yo decía que no, que yo iba a aprender español como lengua extranjera porque a mí es lo que me gustaba. Porque yo quería ser profesor de español, de alemán y de italiano, evidentemente lo que hoy en día soy, pero también soy profesor de inglés y francés. Lo que pasa es que todo el mundo me decía que la primera cosa que tenía que estudiar o la asignatura fuerte tenía que ser el inglés, porque el inglés lo habla todo el mundo. Y yo decía, exactamente por esto no lo quiero hacer, porque todo el mundo habla inglés. Y claro, todo el mundo me decía, no. Y decía, pero a mí me gusta mucho el español. A mí, yo prefiero dar clase de español, o me gusta más después poder dar clase de español que dar clase de inglés. Aunque es verdad que el nicho es más pequeño, hay menos demanda y todo el resto. Entonces, cuando a mí me preguntan cuál es el idioma que tengo que aprender, y digo, pues si te sale de la gana aprender Swahili, aprende Swahili. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las cosas con entusiasmo, cuando las cosas te apasionan, te aseguro que luego se te abrirán puertas para que tú puedas trabajar con la lengua swahili. O te saldrá un novio de Kenia y te vas a vivir a Kenia y lo que sea. O no, o a lo mejor empiezas a trabajar en la embajada de Kenia como la persona de comunicación para hacer los comunicados en español. Da igual. En la vida, yo creo que el secreto más importante es hacer las cosas con gusto, hacer las cosas con pasión, hacer lo que amas. Entonces ahí ya no cabrá la vergüenza, ya no cabrá el miedo, ya no tendrás ese sitio el miedo a equivocarte, porque estarás disfrutando del proceso. De cada cosa que tú hagas estarás disfrutando, hasta de los mismos errores. Hasta de los mismos errores. Y luego, por último, también es importante, porque esto es verdad que en una sociedad viviendo en una sociedad donde constantemente nos estamos comparando con quien tiene más resultado. Mira este que tiene un Ferrari. Yo he conocido a gente que ha tenido muchos millones de euros y no era feliz. Y he conocido a gente que no ha tenido un duro y era feliz. He conocido a gente, con esto que quiero decir, que no son las cosas materiales las que nos hacen feliz, que si tú no eres feliz en pobreza no lo serás teniendo dinero, si tú no eres feliz teniendo un Ferrari no lo vas a tener teniendo un coche, no sé si existe un coche más potente que el Ferrari. Entonces el secreto en todo esto es aceptarse a uno mismo como es, aprender de los errores, no sentir vergüenza, amarse en cada situación de tu vida y sobre todo amarse en cada situación, o sea, cometiendo errores o haciendo las cosas bien. Teniendo dinero o sin tener dinero, es lo mismo. Si tú no te amas en todo, como dice mi amigo Javier Oliva, si no te amas en toda tu forma, no te amas en absoluto, y es absolutamente cierto. Entonces, en una sociedad donde estamos constantemente comparándolo, mira este qué cuerpazo tiene, mira la otra qué coche tiene, mira esta tiene un trabajo, mira el otro que tiene un trabajo de puta madre, no, y él trabaja mucho menos que yo y gana mucho más dinero, mira lo otro que casa, mira este tío que está aquí a las 9 de la mañana hablando, que habla 7 idiomas y yo no soy capaz ni de aprender un idioma. Cuando nos esté en una sociedad en la cual nos comparamos y nos creemos interesante, importante por los resultados que estamos teniendo,
es importantísimo, es fundamental que cada logro que tengamos lo celebremos. Y no que esperemos a celebrar los logros cuando ya hable 200 palabras en alemán, cuando ya tenga el nivel B2 de alemán, entonces celebraré y me pegaré un viaje en Inglaterra. Cuando yo tenga el nivel C4, que no existe, de ruso, entonces pues, me daré ahí un almuerzo en un restaurante ruso de mi ciudad. No. Cuando tú has aprendido 10 palabras, te premias. Cuando tú has aprendido, 4 reglas gramaticales nuevas y ves que las sabes aplicar más bien o regular o medio regular, lo celebras. ¿Por qué? Porque si no estás contento, si no eres feliz, habiendo aprendido 3 palabras, ¿cómo vas a ser feliz el día que saques el B2? Es lo mismo. Y esto es muy importante porque, repito, aquí estamos en una sociedad donde nos estamos continuamente constantemente comparando con quien supuestamente tiene una vida mejor que la nuestra, y a lo mejor lo son, pero nunca seremos felices el día que tengamos el cuerpazo que tiene mi vecino, el Ferrari que tiene mi vecina, el nivel B2 de ruso que tiene mi compañero de trabajo. Si no eres feliz, y lo voy a decir claramente, si no eres feliz estando en la mierda, nunca serás feliz estando en el séptimo cielo tampoco. Entonces cambia esto, cambia esta creencia y celebra cada pequeño paso hacia adelante que estás dando en este proceso que se llama aprendizaje de idiomas. O en este proceso, o por ahí más allá, en este proceso que se llama vida. Sé feliz siempre. Goza de todo lo que estás haciendo. Deja de tenerle miedo a los errores, porque el bien y el mal no existe. Y sobre todo, lo más importante, cambia tu diálogo interno. Mírate en el espejo y mira a ver qué piensas de ti. Y cuando tú progresivamente vayas cambiando este diálogo, van a pasar milagros. De no ser capaz de aprender un idioma a hablar el C4 de un idioma. Esto es súper importante, cambiar esta mentalidad que nos han inculcado en la escuela de que solo se saca buena nota, encontrarás un trabajo. Solo si haces tal, aprobarás el año. Estas son tonterías, así no se aprende ningún idioma. Si tú quieres aprender un idioma de una forma fácil, rápida y sobre todo sin ningún tipo de esfuerzo, eso es muy importante. Que no significa que no tenga que ir, aquí me pongo, yo hablo chino, el día siguiente hablo chino. No significa eso. Cuando hablo de hablar sin esfuerzo, estoy diciendo que disfrutes, que goces, que te diviertas, que lo pases bien, que te entusiasme. Todas las mañanas que te levantes tienes que coger tu libro de chino, escuchar el podcast en chino, venir al podcast de este pesado que nos está diciendo que cambie la mentalidad. Hay otra vez el pesado que hace un reel diciendo que si pasa esto tal y no sé cuánto. Disfruta todo eso. Cuando tú lo hagas y apliques todo esto en tu vida, verás los milagros que serás capaz de hacer. Y me lo pones aquí en los comentarios porque lo quiero saber yo también. Así que nada, sin más, familia, esto era lo que yo os quería compartir el día de hoy en este programa de Despertando con Pasquale, despertando del despertar de la hora que son las 9 de la mañana, y despertar de la conciencia para que cambiamos creencias, bloqueos e ideas. Para los que no me conozcan, soy Pasquale Aiello, soy coach lingüístico, experto en la superación de los bloqueos que te están impidiendo aprender un idioma. Y nos vemos en el siguiente directo, el jueves que viene, con más tips, con más temas, para que el aprendizaje de idiomas deje de ser un sufrimiento, deje de ser un esfuerzo, y para que cada cosa que te comparta aquí la puedas aplicar en cualquier área de tu vida, para que tengas por fin la vida que te merece. Os amo, familia. Nos vemos el jueves que viene. Chao.